Bienvenidos, en este video vamos a hablar de dos conceptos que van a ser sumamente importantes durante el resto del curso, que es el concepto de función de transferencia y el concepto de impedancia. Pero antes de eso vamos a repasar la herramienta matemática que vamos a utilizar para definir estos dos conceptos, que es la transformada de Laplace. Esa transformada posiblemente ya la han visto en cursos anteriores de matemáticas avanzadas y como ven es muy similar a la transformada de Fourier, aunque en el caso de la transformada de Laplace la podemos considerar como una generalización de la transformada de Fourier en la que el argumento de la exponencial pasa de ser un número imaginario en la transformada de Fourier, que es i de omega, a ser un número complejo, que le vamos a llamar simplemente s, donde s va a tener una parte real y una parte imaginaria. También noten que el dominio de la integral va a cambiar. En el caso de la transformada de Fourier va a ir desde menos infinito hasta infinito, mientras que en el caso de la transformada de Laplace va a ir desde 0 hasta infinito. ¿Y por qué utilizamos esta transformada? Debido a que tiene la siguiente propiedad, que me dice que la primera derivada de una función en el tiempo, cuando obtenemos su transformada de Laplace, va a ser igual a s multiplicado por la función convertida al dominio en la frecuencia menos las condiciones iniciales. La segunda derivada sería s al cuadrado multiplicado por f de s menos las condiciones iniciales. Y en el caso de la integral, vean que vamos a dividir entre 1 sobre s por la transformada de Laplace de mi función. En otras palabras, la derivada se va a convertir en una multiplicación por s en el dominio de la frecuencia, mientras que la integral se va a convertir en una división de la función que estamos analizando entre s. Veamos ahora el concepto de función de transferencia. El concepto de función de transferencia es un concepto bastante general que se aplica en diversas áreas de las ciencias y de la ingeniería, y que en palabras sencillas yo lo puedo definir como la salida de mi sistema dividido entre mi función de entrada en el dominio de la frecuencia. En este caso, UDS va a ser, puede ser mi voltaje o mi corriente de entrada, y YDS va a ser mi voltaje o corriente de salida, dependiendo del punto en el que yo desee medir cuál va a ser la salida de mi circuito. La impedancia la podemos definir de la siguiente manera para cada elemento que hemos analizado anteriormente, como el cociente del voltaje dividido entre la corriente. Como ven, esto no es otra cosa más que la ley de Ohm. Eso lo puede ver fácilmente en el caso de la resistencia. Hemos visto que la ley de Ohm me dice que el voltaje va a ser igual a la resistencia por la corriente. Si yo obtengo el cociente, obtendría que la resistencia va a ser igual al voltaje entre la corriente. En otras palabras, en el caso de la resistencia, su impedancia va a ser igual a la resistencia de este elemento. En el caso de la capacitancia, vimos que la corriente de un capacitor va a ser igual a su capacitancia multiplicado por la primera derivada del voltaje con respecto al tiempo. Por lo que si el voltaje es constante, la corriente va a ser 0 debido a que su primera derivada va a ser igual con 0. Nosotros podemos obtener la transformada de Laplace en ambos lados de la ecuación. Entonces yo tendría que I de S va a ser igual a C. En este caso la derivada se va a convertir en una multiplicación de S por mi voltaje en el dominio de la frecuencia. De tal manera que cuando yo obtengo el cociente del voltaje entre la corriente, la impedancia de un capacitor va a ser igual a 1 entre C multiplicado por S. En el caso del inductor, vimos que el voltaje de un inductor va a ser igual a su inductancia multiplicado por la primera derivada de la corriente con respecto al tiempo. En este caso, cuando la corriente es constante, su primera derivada será igual a 0, por lo que el voltaje sería igual a 0, es decir, se convierte simplemente en un cable, que es una superficie equipotencial. En este caso nosotros podemos despejar la corriente, obtendríamos una integral, y al obtener la transformada de Laplace en ambos lados de la ecuación, obtendríamos que la impedancia de un inductor sería igual a su inductancia multiplicado por S. Veamos un primer ejemplo, cómo podemos aplicar este concepto para un circuito RC. A partir de este video vamos a combinar los tres elementos que hemos visto anteriormente, el resistor, el capacitor y el inductor,
de manera conjunta. Y el voltaje de entrada no necesariamente va a ser un voltaje constante, puede ser un voltaje constante, puede ser una función bien definida como una función sinusoidal o una función cuadrada, o puede ser cualquier voltaje arbitrario con una función irregular, como puede ser una señal de voz que sale de un micrófono, ya sería una función irregular, pero de la cual podemos obtener su transformada de Laplace a través de métodos numéricos. La forma en la que vamos a resolver este circuito es la siguiente. Vamos a cambiar las resistencias y las capacitancias originales por sus impedancias. Entonces vamos ahora a representar cada uno de nuestros elementos a través de un recuadro. En este caso vamos a tener la impedancia de mi resistencia, que va a ser simplemente igual a R. Y vamos a tener la impedancia de mi capacitor, que va a ser igual a 1 entre C sobre S. Posteriormente voy a seguir las mismas reglas que utilizamos para las resistencias en serie y en paralelo, pero en este caso vamos a cambiar la resistencia por algo más general, que es la impedancia, y vamos a aplicar las leyes de voltaje de Kirchhoff o la ley de corriente de Kirchhoff que nosotros elijamos. En este caso voy a elegir la ley de voltajes de Kirchhoff y la voy a aplicar al circuito de abajo. Entonces voy a tener que el voltaje en la resistencia más el voltaje en mi capacitor va a ser igual a el voltaje de mi fuente. En este caso, el voltaje de mi resistencia, yo lo voy a representar a través de su impedancia. Entonces tendría la impedancia de R por la corriente. Vean que va a ser una función en frecuencia. La corriente, únicamente tenemos una sola corriente en mi circuito. Más, ahora voy a multiplicar la impedancia de mi capacitor por mi corriente S. Y esto va a ser igual a mi voltaje de entrada S, que es este voltaje. Ahora voy a sustituir mis impedancias. Entonces tendría que R por I de S más 1 entre CS por I de S va a ser igual a mi voltaje S. En este caso sería mi voltaje de entrada. Yo voy a tomar como voltaje de salida mi voltaje en el capacitor, que en este caso anotado como V0. Y V0 de S, yo lo puedo calcular de la siguiente manera, como la impedancia en mi capacitor, 1 sobre CS, por mi función de corriente en el dominio de la frecuencia. De tal forma que yo puedo despejar I de S de la siguiente manera. Entonces va a ser igual a C de S que multiplica a V0 de S. Entonces yo puedo factorizar I de S de esta ecuación y obtendría R, que va a sumarse con la impedancia del capacitor por I de S. Y esto sería igual a mi voltaje S. Ahora ya voy a sustituir esta ecuación. Entonces yo obtendría que R más 1 sobre CS, que va a multiplicar a CS por V0 de S igual a Vs. En este caso lo que yo quiero obtener va a ser mi función de salida entre mi función de entrada, lo cual sería igual a 1 sobre CS, que va a multiplicar a R más 1 sobre CS. Entonces yo voy a desarrollar la parte que tengo entre paréntesis, que va a ser igual a 1 por CS, que va a multiplicar a CS por RC, S más 1. Es decir, este término se va a eliminar con este término y voy a obtener que 1 entre RC por S más 1 va a ser igual a mi voltaje de salida de S entre mi voltaje de entrada. Regularmente se escribe de la siguiente forma, donde yo voy a factorizar 1 sobre RC, de tal manera que yo voy a tener que S más 1
sobre RC, y esto que multiplica a RC. Entonces, voy a tener que H de S va a ser igual a 1 entre RC por S más 1 entre RC. Y que me va a ayudar a definir cuál va a ser la frecuencia de corte de mis circuitos. Estos dos conceptos los vamos a ver con más detalle en el próximo video.